en el ribosoma se libera una preprohormona TRH, es decir, siempre se va a liberar como un simógeno más grande. Llega al núcleo, al retículo endoplásmico rugoso, y ahí pierde un segmento y se convierte en pro-TRH. Luego pasa al aparato de Golgi, pierde otro segmento y al final se convierte en la TRH activa. La hormona liberadora de tiotrofina es un tripéptido. 3 aminoácidos conforman a esta hormona, pero es una hormona extraordinariamente importante porque va a regular la actividad de la hormona hipoficiaria, va a regular a la TSH. TRH regula la TH, pero su génesis es increíble. Empieza como una prohormona un poco más grande, va perdiendo segmentos y al final se convierte en la TRH activa, que tiene nada más que 3 aminoácidos. Es la hormona más pequeña que existe, pero reguladora de funciones de la TSH. En las hormonas hipoficiarias habíamos dicho que tenemos una parte que se llama la adenohipófisis y otra parte que tenemos la neurohipófisis. Todas ellas conectadas, estamos viendo, por el sistema portal, con los núcleos supraópticos, núcleos supraventriculares, etcétera, del hipotálamo. Esta parte que más nos interesa es la adenohipófisis. Y la adenohipófisis tiene dos tipos de células. Unas células que se llaman acidófilas porque captan mucho material acidófico y se ven al microscopio como unas estructuras muy rojas, muy cromáticas. Y las basófilas. Entonces, hay dos grandes tipos de células en la hipófisis anterior, células acidófilas y células basófilas. Esto es importante porque las células acidófilas dan lugar a unas hormonas y las células basófilas dan lugar a otras hormonas. Pero ¿qué ocurre en la vida real? Alguna vez las personas desarrollan tumores en la hipófisis, hacen adenomas hipofisiarios, no hay cáncer en la hipófisis. El tumor que se desarrolla en la hipófisis se llama adenoma hipofisiario o adenohipófisis o adenoma hipofisiario, pero hay que ver a expensas de cuál de las células se ha producido la superpoblación de ellos, si son adenomas hipofisiarios acidófilos o son adenomas hipofisiarios basófilos, porque en función a eso va a estar las alteraciones o van a estar las alteraciones que van a producir el exceso de este tipo de células. Por ejemplo, si son acidófilas, y aquí se ha desarrollado un adenoma acidófilo, es decir, muchas células de este tipo en este sector, va a producir alteraciones, como podemos ver, puede producir alteraciones en la secreción de prolactina, puede producir alteraciones en la secreción de hormona de crecimiento, y ahí vamos a tener que diferenciar nosotros si la persona tiene un adenoma hipofisiario que le está produciendo un gigantismo o un adenoma hipofisiario que le está produciendo una hiperprolactinemia. Entonces, es importante conocer que hay dos tipos de células, acidófilas y basófilas. Lo mismo ocurre con las basófilas. Cuando estas se llenan de tumor, se sobrepueblan en este sector, va a haber alteraciones del ACTH, TSH, FSH, LH, y toda su expresión clínica va a estar debido a la cantidad de células basófilas que existen. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico de un tumor hipofisiario? Habitualmente por imágenes. Primero se sospecha porque hay un agrandamiento de la hipófisis y segundo porque se toma una biopsia, ya sea la biopsia a través de la nariz transnasal que se llama, o la biopsia a través de una craneotomía, abriendo la parte lateral del cerebro o la parte anterior para sacar un pedazo de tejido o sacar en su totalidad toda la parte que es adenomatosa. Y ahí sabemos qué tipo de adenoma se ha producido en la hipófisis y la manifestación clínica que está ocasionando. Si vamos viendo un poquito, aquí las células acidófilas, al segregar prolactina, y si es que acaso hay un tumor, la prolactina se manifiesta extraordinariamente elevada. Eso se llama hiperprolactinemia. Y esto puede ocurrir tanto en hombres como mujeres, no solamente mujeres, y ocurre y produce en los hombres un aumento de la glándula mamaria, una ginecomastia, y una secreción láctea. Muchas veces los varones, por un tumor hipofisiario de tipo acidófilo relacionada con la secreción de prolactina,
va a experimentar secreción de leche por las mamas, por las tetillas. En las mujeres obviamente se ve mucho más y la prolactina actúa como un frenador de la fecundidad. El exceso de hiperprolactinemia en sangre producido por un tumor hipofisiario de tipo acidófilo tiene que ver mucho con la esterilidad, es decir, es una causa de esterilidad y hay que identificar si realmente está habiendo un adenoma hipofisiario, operar o irradiar para que no se produzca tanta prolactina o utilizar medicamentos inhibidores de la producción de prolactina. En las hormonas de crecimiento, llamadas también somatomedinas, porque vienen de un solo origen, van a haber hormonas que van a afectar al tejido adiposo y el tejido adiposo va a liberar ácidos grasos libres, va a producir una lipólisis que genera ácidos grasos a la sangre. En el músculo, estas hormonas somatomedinas o de crecimiento van a producir hiperglicemia. Fíjense los trastornos bioquímicos que van a ocasionar. Aquí hay una lipólisis con aumento de ácidos grasos libres, aquí una hiperglicemia. Y en el hueso, como su nombre lo dice, hormona de crecimiento va a promover el tamaño del hueso. Luego, en las células basofílicas o las células basófilas de la hipófisis anterior, vamos a tener ACTH, si es que se ha producido en cantidad o normal, que va a afectar a la corteza suprarrenal y esta va a regular las secreciones de las hormonas de la corteza suprarrenal. Las hormonas de la corteza suprarrenal sabemos que son cortisol, aldosterona, etcétera, y androstenediona. Entonces va a modular eso. Tienen todos un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, cuando hay un exceso, van al hipotálamo. El hipotálamo frena los núcleos supraópticos. Los núcleos supraópticos impiden que se vuelva a producir esta hormona. La TSH va a la glándula tiroidea y aumenta la secreción, también tiene una acción de retroalimentación negativa. La FSH actúa sobre los testículos y sobre los ovarios. Sobre los testículos aumenta la espermatogénesis y aumenta la secreción de andrógenos o de hormona testicular, al igual que la LH. La LH también tiene acción en el ovario y tiene acción para producir la maduración, la ovulación y la maduración del ovario. Produce ovulación, secreción de progesterona, en el ovario produce desarrollo folicular, secreción de estrógeno, en los testículos hemos dicho secreción de andrógenos, etc. Todo esto es la hipófisis anterior, adenohipófisis, y los tumores se llaman adenomas. En la parte posterior tenemos la neurohipófisis, y la neurohipófisis tiene dos hormonas per se, nada más, la hormona antidiurética o vasopresina y la hormona oxitocina. La hormona oxitocina de alguna manera regula la glándula mamaria y regula el útero. Y la hormona antidiurética regula el riñón, haciendo que se absorbe más agua. Entonces, fíjense, toda esta pequeña estructura, que es muy pequeña, dependiente del hipotálamo, tiene unas acciones fisiológicas enormemente grandes. Veamos. Las hormonas de la hipófisis, entonces. Tenemos hipófisis anterior o adenohipófisis. Y aquí tenemos tres hormonas en adenohipófisis que son importantes, que las hemos señalado como somatosmedina. La hormona de crecimiento, la prolactina y la somatomamotropina producida por la placenta. Forman una sola familia de hormonas. Son proteínas, son polipéptidos en una palabra homólogos, que promueven el crecimiento y la lactogenia. Ambos o todos los tres tienen mucha relación con la producción de leche y son hormonas muy parecidas estructuralmente, químicamente y bioquímicamente en función a su estructura de aminoácidos son extraordinariamente parecidas, difieren en 1 o 2 aminoácidos nada más. Bien, la hormona del crecimiento, veamos las tres hormonas. La primera, la hormona del crecimiento, se sintetiza en células acidófilas y hemos dicho de la hipófisis anterior. Es un polipéptido de 191 aminoácidos, por lo tanto lo consideramos una proteína grande con 22 kilodaltons de peso molecular. Forma un eje de estimulación hacia el hígado para que se libere el factor IGF-1 y las somatomedinas.
El IGF-1 es el factor similar o idéntico a la insulina. La hormona del crecimiento no actúa en los diferentes órganos blancos si no tiene la IGF-1, es decir, tiene que haber una correlación y una actividad entre ambas en la hormona de crecimiento y las somatomedinas dadas principalmente por el factor idéntico o similar de crecimiento de la insulina. Aquí vemos, fíjense cómo es el eje hormona de crecimiento IGF-1. Este IGF-1 tienen que aprenderlo muy bien y recordarlo, por favor. Tenemos la hipófisis que está liberando la hormona de crecimiento, GH, y esta hormona de crecimiento lo primero que hace es irse al hígado. Tiene su órgano blanco en el hígado, y en el hígado se libera la IGF-1, que es la verdadera hormona que va a realizar la actividad que pide la hormona de crecimiento. La IGF-1 entra a la sangre y se dirige al cerebro y regula funciones cerebrales, se dirige a los huesos, hace que el hueso aumente de tamaño, se dirige a los músculos y da lugar a la actividad de los músculos, etcétera, etcétera. Fíjense entonces, la hormona de crecimiento no actúa per se sola, actúa con la IGF-1, con el factor IGF-1. Su receptor de la hormona de crecimiento es una superfamilia citosina hematopoietina que se llama, que está relacionado con la tirosina sinasa. Por lo tanto, son receptores de tipo 3. Y esta tirosina sinasa activa a señales intracelulares donde el JAK2 es uno de los principales actores intracelulares que tiene como respuesta a la acción de la hormona de crecimiento. Vuelvo a decir, la hormona de crecimiento es una hormona que va a tener sus receptores en la membrana y va a actuar como hormona de tipo o receptor de tipo 3. Es una superfamilia de receptores que están relacionados con la tirosinasa y particularmente con el JAK2. Eso tiene importancia porque se puede modular a este compuesto, a esta proteína intracelular. Tiene efectos directos sobre sus células blancas, donde promueve el transporte de glucosa. Hemos dicho que va a ser hiperglicemiante la hormona de crecimiento. Diferencia a los adipocitos, va a promover la lipólisis. Aumenta la actividad de la citocromo P450 de células hepáticas. Este es el punto quizás más importante de la acción de la hormona de crecimiento desde el punto de vista bioquímico, no desde el punto de crecimiento de los huesos, etcétera, sino de que aumenta la actividad de la P450. Y la citocromo P400 sabemos que es el grupo de enzimas, son isoformas, son 40 isoformas de la P450, que en las células hepáticas cumplen el rol de catabolizar, de transformar a los xenobióticos, particularmente a los fármacos. Entonces, la hormona de crecimiento nos ayuda con la depuración, la biotransformación de xenobióticos y de fármacos porque activa la citocromo P450. Aumenta el transporte de aminoácidos en las células musculares y da lugar a mayor síntesis de proteína. Muchos de los deportistas, fisiculturistas, utilizan hormona de crecimiento porque hacen que haya mayor fuerza muscular, mayor síntesis de proteínas, hay mayor desarrollo de los músculos no aumentan en número, pero sí aumentan en volumen, dadas por las hormonas de crecimiento. Los efectos anabólicos, los efectos positivos anabólicos de síntesis de la hormona de crecimiento es el que estimula la síntesis de proteína en el músculo y la secreción de ácidos grasos en el tejido adiposo. Entonces la persona se convierte en musculosa y sin grasa. Estimula la captación de aminoácidos para síntesis de proteína y que el músculo utilice. Inhibe la captación de glucosa por el músculo. Utiliza ácidos grasos por el músculo, por lo tanto produce una lipólisis muy fuerte. La secreción de hormona de crecimiento ocurre en distintos impulsos. Son secreciones concentradas y cortas de manera esporádica. Es decir, que la hormona de crecimiento no la liberamos inmediatamente cualquier rato, sino que es una liberación concentrada y corta en pequeñas cantidades. Y esta secreción se ve aumentada durante el paso de la pubertad hacia la adolescencia, cuando el adolescente empieza a crecer y desaparece su acción aproximadamente a los 25 años, pero nunca totalmente desaparece porque va a regular a la citocromo P450 y a otras funciones más. El factor de insulina like
Está disminuida en personas que tienen déficit de crecimiento. Ese IGF-1 también se llama factor de insulina-like y está disminuida en personas que tienen déficit de crecimiento. El exceso de hormona de crecimiento en niños y adolescentes resulta en gigantismo y en adultos en acromegalia. Aquí tenemos una foto de dos personas de la misma edad, absolutamente de la misma edad, pero esta persona de tamaño alta tiene un tumor en la hipófisis de células acidófilas que van a producir una gran cantidad de hormona de crecimiento y por lo tanto crece muchísimo más por esa cantidad de hormona. Es un gigante. Si hubiera ocurrido en la época adulta, lo que produce es acromegalia y una contracción y una concentración de los huesos de las manos y de la cara muy rústica, muy ruda por las características del crecimiento que promueve en esos sitios. El déficit, contrariamente de la hormona de crecimiento, produce enanos, que solo responde a la hormona de crecimiento humana, no a la de los animales. Hemos tenido un jugador famoso en la historia y sigue actuando, Messi, que nació con un déficit de hormona de crecimiento y lo tuvieron que colocar hormona de crecimiento una vez al mes durante 3 años para que alcance un tamaño relativamente normal, porque no producía una gran cantidad de hormona de crecimiento y se estaba quedando de tamaño pequeño, pero tenía que ser hormona de crecimiento humana, no de animales. Otra hormona que está en este grupo es la prolactina. Es una hormona, les vuelvo a decir, muy similar a las tres, la hormona de crecimiento, prolactina, y las otras son similares, casi idénticas. Es una hormona polipeptídica de cadena única con 198 aminoácidos y un peso de 23 kilodaltons. Si ustedes recuerdan, el otro pesaba como 192 aminoácidos y 22 kilodaltons. Este es un poquito más grande. Se secreta en las células acidófilas, ya sabemos, ahí está secretándose, lactótropas y en el embarazo. Su estructura y receptor se asemeja al receptor para la GH y sus señales son idénticas, por lo tanto las tres hormonas van juntas. Es la hormona adenohipoficiaria que estimula la secreción láctea y mantiene el cuerpo lúteo. La prolactina se presenta en tres formas moleculares, una que se llama light, PRN, pequeña, big, otra grande y otra macroprolactina. Son tres formas en las que se presenta. La función principal de la prolactina en la mujer es estimular y mantener la lactancia puerperal. En los varones, el comportamiento de la prolactina por tumores hipofisiarios puede afectar la función adrenal, el equilibrio electrolítico, da lugar a ginecomastia, impotencia sexual, y en las mujeres se produce amenorrea y galactorrea. Cuando se empiezan a descubrir los síntomas de amenorrea, falta de menstruaciones, secreción de leche por las glándulas, hay que investigar y hay que pedir tomografías de hipófisis, tomografías craneales para ver qué está pasando y obviamente pedir prolactina en sangre para saber cómo están sus niveles. Si los niveles están altos y la tomografía muestra un tumor hipofisiario, es entonces que se trata de un tumor de prolactina de las células acidófilas lactótropas. La prolactina es regulada por la dopamina a través de receptores de 2. Dijimos que todos eran activadores, pero la dopamina es un inhibidor y a la vez también es inhibido por el GABA, por el GAP, por catecolestrógenos, tiramina, endotelina 1,3, glucocorticoides, y es estimulada por estrés y TDAH. Las personas muy estresadas, muy estresadas, activan en el hipotálamo la capacidad de regular a la prolactina y el hipotálamo hace que la prolactina empiece a producirse en gran cantidad, frena la dopamina, a veces la estimula y la prolactina está en muy gran cantidad. Esas personas pueden experimentar una menorrea, pueden experimentar galactorrea o no necesariamente eso, pero el estrés y la prolactina en exceso les impide el embarazo, actúa como un inhibidor del embarazo. Todo está regulado por sistemas y circuitos de retroalimentación. Entonces, en pacientes que tienen mucho estrés, hay muchas hormonas que se están liberando, mucha producción de prolactina, lo que se da habitualmente son drogas tranquilizantes, antidepresivos, se dan algunos antihipertensivos y se utiliza bromocriptina, que es el medicamento ideado para frenar la secreción de prolactina, bromocriptina. La otra hormona es la somatomamotropina,
hormona también polipeptídica de aproximadamente 25 kilodaltons, muy parecida a la otra, producido, pero esta vez por el sincitio trofoblasto de la placenta, también conocido como somatomamotropina coriónica. No tiene una función definida, pero está muy relacionada con las otras hormonas. Tiene actividad sobre el crecimiento, la lactancia, la producción esteroidea, luteínica, sobre la hormona de crecimiento y sobre la prolactina. Entonces, aparentemente esta somatotropina es un sustituto de las otras hormonas, particularmente en el feto en desarrollo, porque se está produciendo en la placenta y actúa como hormona de crecimiento, como prolactina, etc. Esta hormonas o la somatotropina, si es en exceso, va a producir hiperglicemia en el recién nacido, va a aumentar la cantidad de azúcar en el recién nacido. En la mujer, la secreción del lactógeno placentario comienza poco después de la implantación y aumenta 1 gramo más por día en el embarazo avanzado. El lactógeno placentario es también un antagonista de la insulina, es decir, van a ir a producir hiperglicemia por frenar la acción de la insulina. Otra hormona que tenemos es la proopiomelanocortina. Y la proopiomelanocortina es un péptido opioide grande formado por 285 aminoácidos y es una molécula precursora, así se llama, proopiomelanocortina. Y ese es el ejemplo más clásico de los simógenos, es decir, es una proteína enormemente grande que al fraccionarse da lugar a otros compuestos que tienen actividad biológica. Si vemos aquí, la proopiomelanocortina en un segmento muy pequeño da lugar a la MSH en la forma gamma, da lugar a la ACTH y da lugar a las beta-lipotropinas. Las beta-lipotropinas dan lugar a la gamma-lipotropina y las beta-endorfinas. Fíjense lo radical y lo importante que es esto. La proopiomelanocortina es un polipéptido muy grande, es un simógeno, un precursor, y es un precursor de las beta-endorfinas. Las beta-endorfinas son unas moléculas biológicas que están relacionadas con el placer, con la tranquilidad, con la paz, con el dolor, pueden disminuir el dolor, son sustancias producidas por nosotros mismos, pero la beta-endorfina proviene de la proopiomelanocortina, es un polipéptido también que ha resultado de la segmentación de la proopiomelanocortina, lo mismo que la gamma-lipotropina y la MSH. Fíjense las MSH que van a regular la pigmentación, tenemos alfa-MSH, beta-MSH y gamma-MSH, son hormonas estimulantes de los melanocitos en sus 3 formas, alfa, beta y gamma, dependientes de este precursor común que es la propia melanocortina. Y por otro lado, la ACTH, la hormona adrenocorticotropínica. Esta hormona es un polipéptido, no es derivada del colesterol, es un polipéptido derivada de la proopiomelanocortina y la ACTH hemos dicho que va a regular a la suprarrenal para la producción de cortisol, etcétera, etcétera. Pero es un polipéptido, no es derivado del colesterol. Bien, la propia melanocortina se produce centralmente, se produce en hipófisis, se activa en el feto y en la mujer embarazada, da lugar a 3 péptidos importantes, ACTH, hemos dicho en sus diferentes formas, a la beta-lipotropina y además que hemos dicho a las endorfinas. La hormona de la hipófisis anterior que controla las hormonas suprarrenales es la ACTH. A través de un circuito de retroalimentación negativa, tenemos el hipotálamo que produce la hormona liberadora de corticotropina. Esta se va directamente a la hipófisis produce la ACTH va a la corteza suprarrenal, tiene efectos biológicos, produce los glucocorticoides y todo esto cuando es en exceso actúan como una retroalimentación negativa para controlar al hipotálamo y controlar a la hipófisis. La CTH aumenta la síntesis y liberación de esteroides suprarrenales, no cabe duda, particularmente el cortisol. Aumenta la conversión de colesterol en pregnenolona. Si ustedes recuerdan, el colesterol va a formar a las hormonas esteroidales y el primer paso es de la acción de la enzima desmolasa, que va a hacer que el colesterol se convierta en pregnenolona. Esta pregnenolona se va a convertir en progesterona, la progesterona en 17-hidroprogesterona, etcétera, etcétera. Aumenta la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y de dihidroepiandrosterona, que son las 3 hormonas llamadas así de la suprarrenal. La subproducción excesiva de la CTH da lugar al síndrome de Cushing.
Y la baja de glucorticoides, cuando no hay corticoides, da lugar a la enfermedad de Addison. El síndrome de Cushing se caracteriza particularmente por una mala distribución de la grasa y unas alteraciones trófico-cutáneas muy notorias. Y la enfermedad de Addison se caracteriza sobre todo por hiperpigmentación elevada debido a la MSH plasmática, que es producida por la ACTH en gran cantidad, y la persona que era blanca va convirtiéndose en una persona morena, donde los principales sitios de pigmentación son la cara y las manos. Luego tenemos a las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son producidas, como sabemos, en los testículos o en los ovarios. En los testículos se producen las células de Leydig y ahí tenemos la hormona testicular más importante, que es la testosterona, y en los ovarios se producen en el cuerpo lúteo tanto las hormonas estrógeno como progesterona. Las hormonas de la testosterona tenemos varias vías que nos ejemplifican cómo se va a producir. Esta es una de las vías más fáciles. Colesterol se convierte en pregnenolona gracias a la desmolasa. La progesterona se convierte en progesterona, esta en 17 progesterona, y esta se divide en dos brazos, una que se va a formar androstenediona y de la androstenediona testosterona. Es la forma más común y más clara en que se forma la testosterona. Aquí tenemos otra vía que son algunos investigadores que se forma testosterona y tiene varias relaciones con otros compuestos. Un momento, por favor. Bien, continuamos y vemos las acciones de la testosterona. No cabe duda que es la que se encarga del desarrollo de los genitales masculinos y de las glándulas accesorias. Produce la emisión y eyaculación de líquido seminal, distribuye el pelo corporal, hipertrofia las cuerdas vocales, estimula las glándulas sebáceas, ayuda a estimular los depósitos de grasa subcutánea, aumenta el tamaño de los músculos y el crecimiento y resistencia de los huesos, estimula la producción de eritrocitos e interviene en el impulso sexual. En relación al tamaño de los músculos, hay muchos derivados de la testosterona que se utilizan para el fisiculturismo, para aumentar el tamaño de los músculos y la resistencia de los huesos. Es como un efecto anabólico propio de derivados de la testosterona. Las hormonas sexuales femeninas, hemos dicho que son la progesterona y el estrógeno. Y ahí tenemos todo el circuito hipotalámico, hipofisiario que llega al ovario y ahí se van a producir los compuestos. Hay que recordar que en la síntesis de las hormonas sexuales femeninas se va a producir la testosterona, pero gracias a una enzima que se llama aromatasa, la testosterona se va a convertir en estrógeno. Si no hay la enzima aromatasa, esa testosterona generada en el ovario no se va a convertir en estrógeno y la persona va a tener un exceso de testosterona a pesar de ser mujer. La aromatasa es la enzima más importante de conversión de la testosterona en estrógeno y es un producto que se utiliza
para tratar el cáncer. Inhibiendo la aromatasa no se produce estrógenos y los cánceres dependientes de estrógenos no siguen creciendo. La progesterona entonces es el principal progestágeno junto con los estrógenos, forma el binomio hormonal por excelencia. Su principal fuente es el cuerpo lúteo y la placenta. También puede sintetizarse en las glándulas suprarrenales y en el hígado, pero en muy poca cantidad. La progesterona es una hormona sexual que se desarrolla en la pubertad y en la adolescencia en el sexo femenino. Actúa principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual, parando los cambios endometriales que inducen los estrógenos y estimulando los cambios madurativos, preparando el endometrio para la implantación del embrión. Progesta, su nombre los dice, progestación, promueve la gestación. Bien, algunas funciones de la progesterona. En el útero, cambios secretores, promoción de la capacidad secretora del endometrio, preparación del útero para implantación del huevo fecundado, reduce la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas. También actúa en la segunda mitad del ciclo menstrual y ayuda a evitar la expulsión del óvulo implantado. Vemos un poquito cómo se generan los estrógenos. Habíamos dicho que todo venía de la testosterona y la testosterona se estaba formando desde el colesterol por las 5 enzimas previas. La testosterona y la androstenediona también se forman de la misma manera y tenemos que la testosterona, gracias a la aromatasa, se convierte en estradiol y la androstenediona, gracias a la aromatasa, se convierte en estrona. Son tres los estrógenos, estradiol, estrona y el estrógeno como tal. Pero fíjense la importancia de esta enzima. La aromatasa convierte a la testosterona en estradiol y la aromatasa convierte a la androstenediona, su precursor, en estrona. Y estas son las hormonas sexuales femeninas más importantes. Ahora, sobre los receptores de estrógeno y progesterona se ha comentado mucho. Desde el punto de vista bioquímico, son los receptores de tipo 4, es decir, que actúan intracelularmente. El estrógeno y la progesterona pasan la membrana y van a buscar a sus receptores intracelulares y luego se dirigen al núcleo, a la estructura del ADN para modular para proteínas. Sin embargo, estos últimos años se ha visto que los estrógenos no tienen una actividad genómica propia como tal, que podrían actuar, además de actuar a nivel intracelular, podrían actuar a través de receptores de membrana. Y eso ha revolucionado el conocimiento porque hasta el momento se decían que exclusivamente actuaban intracelularmente, pero ahora se sabe que sí hay receptores para estrógenos en las membranas. Y esos receptores para estrógenos en las membranas activan diferentes vías, muy parecido al de tipo 3, acoplados a sistemas enzimáticos, actúan sobre la proteína G, actúan sobre las sinasas, sobre factores de crecimiento intracelular, etcétera, etcétera. Es la revolución más grande que ha habido en los últimos 10 años en cuanto al conocimiento de la acción del estrógeno, particularmente, y de la progesterona. Las hormonas pancreáticas, su nombre lo dice, son segregadas en el páncreas y tenemos el glucagón y la insulina como dos hormonas polipeptídicas secretadas en el páncreas. La insulina es una hormona, quizás la más importante de ellas, es una hormona polipeptídica que tiene 51 aminoácidos y dos cadenas, alfa y B, unidas por enlaces de disulfuro. Aquí tenemos una cadena A y una cadena B, y aquí están los enlaces de disulfuro, y los enlaces de disulfuro se establecen gracias a la cisteína que posee la insulina. La insulina, en sus dos fracciones A y B, tiene diferentes cromosomas, diferentes locus genéticos para producir la A y la B, pero una vez que se juntan, se unen a través de puentes de disulfuro. El gen de la insulina se localiza en el brazo corto del cromosoma 11 y sufre mutaciones genéticas constantes que pueden o no afectar a su actividad. Se sintetiza como prehormona. La insulina surge como proinsulina, pierde un segmento y se convierte en proinsulina. Pierde otro segmento y se convierte recién en la insulina que conocemos con las dos áreas A y B. Se almacena en gránulos de secreción dentro de la célula pancreática y se libera por exocitosis generada por el calcio, el exceso de calcio intracelular. Se secretan más o menos 40 a 50 unidades diarias de insulina.
Los mediadores de su liberación son los niveles altos de glucosa plasmática, pero también intervienen aminoácidos y algunas hormonas. La glucosa se combina con un receptor de las células B y activa el mecanismo de liberación. La glucosa va a activar la gran cantidad de ATP que va a cerrar los conductos de potasio y va a abrir los canales de calcio para que aumente el calcio intracelular y permita la liberación de la insulina. El mecanismo de liberación, ya lo hemos dicho ahorita entonces, pasa que la glucosa a través de GLUT2 ingresa a la célula beta. La célula beta promueve la glucólisis va a generar una gran cantidad de ATP por esa glucosa que está entrando. El ATP actúa sobre canales sensibles al ATP del potasio. Algunos autores dicen que cierra, otros que libera, pero como cualquier forma modula el canal de potasio. Muchas veces más es la acción liberadora de potasio que la acción cerradora, y esta pérdida de potasio empieza a despolarizar la membrana y hace que los canales de calcio, dependiendo del voltaje, se abran. El canal de calcio ingresa inmediatamente, se va a los sitios donde está guardada la insulina como gránulos de secretor unidos a la actina y la miosina, y por el calcio promueve la liberación exocitósica de lo que es la insulina. Y ahí tenemos otras cosas más. Bien, entonces para el mecanismo se produce despolarización de la membrana inducida por la salida del potasio, lo que lleva al ingreso rápido de calcio. El AMP cíclico libera calcio y activa microtúbulos sensibles al calor que expulsan los gránulos de insulina. No tiene proteína transportadora a la insulina, su vida media es de 3 a 5 minutos, se metaboliza en hígado, riñón y placenta, y las enzimas que la hacen desaparecer son proteasas y la glutatión deshidrogenasa. No nos olvidemos que es un polipéptido de 51 aminoácidos y necesita enzimas proteolíticas para que desaparezca. Inhiben su secreción la adrenalina, es opuesto absolutamente a la insulina, aumenta su secreción los aminoácidos, hormona de crecimiento, cortisol, estrógenos, progestágenos, antagonistas beta-adrenérgicos y los medicamentos sulfonilúreas que se utilizan para la diabetes. El mecanismo de acción actúa a través de receptores de membrana. Habíamos dicho que hay mucha cantidad de receptores de membrana en sus células blanco, más o menos 20.000 receptores de membrana para la insulina, y ahí tenemos la insulina en sus dos subunidades alfa extramembranosas y las beta intracitoplasmáticas y una conexión intercelular. Donde llega la insulina y hace contacto es en la subunidad alfa, y esto comunica a la subunidad beta que experimenta cambios. Estas activan el sistema de tirosina sinasa y llevan la activación de mediadores intracelulares, factores de transcripción y la promoción de genes. Aquí vemos la acción de la insulina. Tenemos que viene la insulina, ocupa un receptor, la parte alfa, activa la beta se junta y ahí aparece una gran cantidad de proteínas intracelulares, el SAC, el GR2, el SOS, el GRB, etcétera, que activan al RAS. El RAS activa además a las sinasas del MAP, del MEC, del ERK, se produce mitogénesis y por acción de esas otras proteínas se producen síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, transporte de glucosa, etc. Y también hace que los transportadores GLUT4 que están en sus células blanco se muevan por acción del IP3 y el calcio, se muevan hacia la membrana e ingrese la glucosa por estos transportadores. Ingresa la glucosa y produce todo lo que tiene que ser. Los efectos fisiológicos: la insulina reduce la concentración sanguínea de glucosa, estimula la lipogénesis en el tejido adiposo, aumenta la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato, como también de la glucógeno sintetasa, reduce la concentración de AMP cíclico por activación de la fosfodiesterasa. Acuérdense que la fosfodiesterasa anula el AMP cíclico, inhibe la gluconeogénesis, también la lipólisis en el hígado y tejido adiposo, estimula la síntesis de proteínas, retrasa su degradación, potencia factores de replicación celular, y la ausencia de insulina disminuye la síntesis de proteínas, por lo que produce el transporte de aminoácidos para la gluconeogénesis. Todo esto de la insulina se lo ve en la práctica en forma muy detallada, por favor. El glucagón
La otra hormona, glucagón, es un polipéptido de 29 aminoácidos, no tiene residuos de cisteína, por lo tanto no establece puentes, tiene una similitud con el enteroglucagón de la glucosa duodenal. Se sintetiza el glucagón en las células alfa como precursor, circula en forma libre, tiene una vida media de 5 minutos, se inactiva en el hígado. Su secreción es inhibida por la glucosa como también por la insulina y el IGF-1. Afecta en su secreción aminoácidos, ácidos grasos, cetonas, neurotransmisores y hormonas digestivas. Es una sola cadena de 29 aminoácidos la que forma el glucagón. Los efectos fisiológicos del glucagón, sus acciones se oponen a la insulina, moviliza fuentes energéticas, estimula la glucogenólisis y la lipólisis, es absolutamente gluconeogénico y cetogénico, promueve todo lo que es salida de azúcares y formación de cuerpos cetónicos. Su sitio principal es el hígado de acción, en este se unen receptores de membrana, activa la adenilato ciclasa, aumenta el MP cíclico, son receptores de tipo 2, inhiben la glucógeno-sintasa, tiene muchas acciones sobre diferentes enzimas. El glucagón aumenta la tasa de transcripción del ARN mensajero para que la fosfopiruvato carboxisinasa aumente, aumenta la producción de glucosa por el hígado, activa lipasas sensibles a las hormonas y sus valores se elevan en ausencia de la insulina. ¿Qué hace como comparación de glucagón e insulina? Glucagón, su receptor tiene 7 segmentos transmembrana, o de tipo 2 acoplado a la proteína GS, modula el AMP cíclico, activa las fosforilasas quinasa y se inhibe la glucógeno-sintasa, que es lo que hemos visto. La insulina, sus receptores de tipo 3, es una glucoproteína que contiene 4 subunidades, 2 alfas y 2 betas. Las subunidades betas poseen actividad de tirosina quinasa, lo que activa el sistema de señalización intracelular que hemos dicho, el RAS, el RAF, el MEC, el ERK, todos a la vez proteinsinasas que van a modular para los genes. Bien, tenemos la hormona de crecimiento, o la hormona, perdón, tiroidea, la hormona tiroidea, y la hormona tiroidea tiene un mecanismo muy interesante, necesita yodo para formarse, y la hormona tiroidea va a requerir para su síntesis de la hormona tiroidea el yodo. El yodo tiene que ingresar y el yodo ingresa como yoduro. Gracias a las peroxidasas se convierte en yodo normal en el espacio coloidal, luego va a buscar a la tiroglobulina en su porción tirosina, va a buscar los aminoácidos tirosina de la tiroglobulina, las iodiza y se convierte en monoyodotironina, diyodotironina, y estos se van juntando, se produce un acoplamiento entre monos y diyodos, y se unen. Si se unen 2 diodos, forma la tetratiroxina, que es la hormona habitual que conocemos, y si se junta uno de uno y otro de 2, produce la triyodotironina. Todos estos ya se sintetizan, son eliminados desde la célula, y todo el remanente vuelve para liberar nuevamente el yodo y hacer que se vuelva otra vuelta un ciclo constante. Una vez fuera de la glándula tiroidea, las hormonas circulan a proteínas fijadoras. Estas aumentan por el uso de andrógenos, corticoides y enfermedades hepáticas. Compiten por su transporte con los salicilatos y la fenitoína, pero llevan a las hormonas a diferentes células blanco. Las T4 se convierten en T3 en la periferia por desiodación y las T3 se unen a las células blanco 10 veces más que la T4. Esta siempre es una pregunta de examen. La regulación de la síntesis está dada por T3, T4, TDH y TDH. El estímulo para la liberación de TDH es la disminución de la hormona tiroidea en la sangre y la somatostatina inhibe la liberación de TSH. Las hormonas tiroideas se unen a receptores que se encuentran en el núcleo de sus células. Son las pocas hormonas que sí atraviesan la doble capa en sus células blanco. Aumentan el consumo de oxígeno. La T4 desacopla la fosforilación oxidativa mitocondrial, potencia la función de bomba de sodio-potasio TPasa, induce la síntesis de proteínas, aumenta el gen de la hormona de crecimiento, aumenta la conversión de hemoglobina fetal en la del adulto, estimulan enzimas del ciclo de la urea y tenemos una gran cantidad de acciones de la hormona tiroidea que se pueden apreciar ya sea en libros de medicina o en internet. Las hormonas tiroideas en el corazón tienen un efecto cronotrópico positivo, aumentan la frecuencia cardíaca por aumento de la cantidad, sensibilidad y
densidad y afinidad de los receptores beta-adrenérgicos. En una palabra, promueven a receptores beta-adrenérgicos en las células miocárdicas y tiene un efecto ionotrópico positivo porque aumentan la fuerza de contracción por aumento de las proteínas de tipo cadenas pesadas de la miosina con función de ATPasa. En una palabra, la hormona tiroidea tiene una gran acción a nivel del corazón. Cuando se producen alteraciones fisiopatológicas, se produce el bocio por baja de producción de la hormona tiroidea con elevación constante de la TSH. Puede también producirse por deficiencia de yoduro o exceso de yoduro, alteraciones en su transporte, acoplamiento, etc. El hipotiroidismo presenta índices metabólicos basales muy bajos, con una frecuencia cardíaca muy lenta, hipertensión, sensibilidad al frío, piel y cabellos secos. El hipotiroidismo intrauterino causa cretinismo con retardo mental grave. El hipertiroidismo o exceso es una tirotoxicosis llamada enfermedad de Graves. Es producido por una inmunoglobulina G que estimula la tiroides y activa receptores de TSH. La producción incontrolable de T3 y T4 produce un aumento de la frecuencia cardíaca, nerviosismo, insomnio, pérdida de peso, debilidad, diaforesis, sensibilidad al calor, piel húmeda y enrojecida, todo antagónico al hipotiroidismo. Muy bien, aquí quedamos, chicos, y la siguiente clase ya vemos algo del cáncer y tal vez neurotransmisores más adelante. Que tengan una buena mañana. He cosido un poquito esta última parte porque quería terminar este tema para que no quede inconcluso. Muchas gracias por su presencia y su audiencia. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Recording